de educación superior, se habla de algunos cambios. Las universidades privadas en general, entiendo también las cofinanciadas, se han quejado y han pedido una ley que no sea tan hiperreguladora. ¿Cuál es su visión sobre ese punto? Sí, es curioso, pero lo de la hiperregulación, más hay que atribuirlo a los reglamentos que vinieron después de la LOES, los del CES, los del CEACES, antes que a la misma ley. Ahora, la ley de por sí es bastante reguladora, más de lo deseable, pero ese fenómeno se agudizó con todos los reglamentos que vinieron después. Entonces es cierto que queremos todos, incluso las universidades públicas, es curioso, toda la universidad, no por ser ni pública ni privada, pero la universidad en general, siente que ha habido un exceso de regulación. ¿Creen que se fueron a los extremos? Porque si bien se hablaba de algunos problemas detectados antes de la ley, por lo que yo recuerdo en esa época, algunos personajes importantes de la academia estaban a favor de que haya una ley, que se dé una ley. ¿Cree que se fueron a un extremo justamente en el tema de la sobreregulación? No sé si perdió autonomía. Yo creo que hubo un cierto optimismo, un voluntarismo un poco ingenuo, creer que la realidad se cambiaba con leyes. Entonces quisieron mejorar la realidad, lo cual todos queremos, pero a punta de leyes. Yo creo que el trabajo, ya viéndolo así a la distancia, reflexionando luego de ya van a ser 8 años de la LOES, debió haber sido más con políticas públicas antes que con leyes. Si las leyes trazan la cancha, pero las políticas públicas son el equivalente al estratega de fútbol. Él dice, avance, usted retroceda, armemos este juego. Entonces creo que el trabajo de reforma debió haber sido en los dos sentidos, y se puso mucho énfasis en la ley, como si la ley de por sí cambiara la realidad, y no es así. Ahora les he visto que están trabajando mucho, ustedes como rectores, en reuniones con CENESID. ¿Qué es lo que ustedes están empujando ahora? ¿Hay algunos puntos de agenda? Patito, ¿está bien ahí la ubicación? Sí. Dígame nomás. Ya. Está bien. No sé, ¿cuál es la agenda de ustedes? ¿Cuáles son los puntos que a ustedes les interesa que traiga la reforma? Yo diría en el diálogo, lo voy a contestar como en dos partes, ¿no? Perfecto. O en tres, espero que no me olvide la tercera, que es la más importante. En el diálogo hay que destacar un primer elemento, que las tres entidades estatales, CENESID, CES y CEACES, están actuando coordinadamente. La rendición de cuentas que hicieron la semana pasada fue de las tres al mismo tiempo, cada una con su tiempo de intervención. Eso es un logro, que hayan actuado coordinadamente. Segundo, las universidades estamos actuando también coordinadamente. Es cierto que las públicas, las que recibimos fondos para becas y las autofinanciadas, ¿cómo se llaman?, tienen intereses propios, pero no contrapuestos. Yo he notado mucho en todas las reuniones cómo cada una muestra sus necesidades propias, pero convergemos cuando tratamos de hablar qué necesita la universidad en general. O sea, necesidades distintas, específicas, pero que yo creo que no se contraponen. Lo que se contraponen son puntos de vista sobre más o menos tal aspecto, etc. El tercer elemento que me parece que salió ayer en una reunión que hubo en la SPOL en Guayaquil, es que tanto los tres organismos reguladores, digamos, reguladores más todas las universidades, esto lo puedo decir con total seguridad, estamos preocupadísimos por el bloqueo que hay en la Asamblea. Y creemos que la reforma a la LOES puede ser rehén de la politización en la Asamblea. Entonces queremos impulsar, y se va a hacer un pedido general para que toda la reforma a la LOES no caiga entrampada en las luchas políticas que hay en la Asamblea y fuera de la Asamblea. Que sea una reforma técnica, ¿no es cierto?, antes que una reforma política. En ese punto, el bloqueo, pues usted sabrá, Diana Pazley es una de las asambleístas de la mesa que ha pedido y ha cuestionado la presidencia de Augusto Espinosa. ¿Usted considera que Augusto Espinosa debería dejar la presidencia? Porque bueno, el movimiento Alianza País se divide en morenistas, correístas, y pues en esa pugna están algunas mesas, entre ellas la de educación. Justamente para no politizar, yo no puedo opinar sobre quién debe estar y qué asambleísta tiene razón, qué no es cierto. Lo que nosotros queremos, y lo quieren las
60 universidades. Bueno, ayer estuvieron 45, pero es el sentir de las universidades y de los tres organismos, es empujar una reforma independientemente de estos juegos políticos, porque se juega mucho, ¿no? Es la educación superior en el país. Pero el bloqueo se debe a eso, a ese tema. Digamos, la necesidad de reforma venía desde antes, o sea, no es una cuestión de los últimos 8 meses. La reforma se venía desde hace, yo creo que del 2015 ya se empezó a hablar de reformas, en el 2016 se hicieron unas pocas reformas que ahora que demuestran que han sido, yo creo que fueron apresuradas. Estamos pidiendo que se reviertan algunas de esas reformas. ¿Introducidas en el Código Ingenios? Bueno, las universidades cofinanciadas queremos que se revierta la reforma al artículo 24 y la reforma al artículo 30, que vinieron en la ley de extinción de universidades. Y queremos que se revise un poco a profundidad el artículo 161, que tiene que ver con algunos controles que nos imponen, que nos parecen excesivos. Pero eso es, entonces quiero decir que si ha habido reformas y las que hubo fueron a la vista, a la distancia, no ayudaron mucho. Usted me hablaba de 3 puntos. Bueno, el primer punto sería que positivo es que los tres organismos estatales están actuando coordinadamente. Ya ha habido varias reuniones con universidades donde los 3 se presentan y cosa única en la historia, creo yo, en la historia corta de este país, tenemos en la mesa a las 3 entidades públicas ahí encabezadas y dialogando. Pero antes no tenían el mismo, en dos de ellas. Y luego, ese es un punto. El otro punto es que las universidades hemos ido convergiendo también. Ha habido mucho lobby de un grupo, luego de otras, de una región, de un tipo, y al final toda esa elaboración parcial ha convergido en un documento único que justamente ayer se decidió, se va a consolidar con la propuesta de CNS. Hay un documento único de reformas que, o sea, bien, tiene un alto grado de consenso, no es perfecto, pero es lo más consensuado que hemos logrado conseguir hasta el presente. Y ese es el segundo elemento, las universidades armonizando en un proceso de convergencia. Y el tercer elemento que yo le decía es que vamos a hacer un pronunciamiento, estamos pidiendo por los medios que podamos, y va a salir un comunicado, según entiendo, la próxima semana, donde estamos pidiendo que la reforma a la LOES quede libre de la politización. Que sea una reforma realmente técnica, objetiva, serena, y que no dependa, que no sea rehén de esta lucha política. Señor rector, ¿por qué ustedes buscan la reforma a estos artículos del 24 y el 30? Porque eso se refiere a la forma como las becas estatales se distribuyen a través de las llamadas cofinanciadas. Entonces pedimos la reforma porque hay una buena idea, pero no ha sido bien implementada. La idea es que se financie, que el Estado financie la demanda estudiantil. Mientras más estudiantes quieran estudiar con becas estatales, que se transfieran más becas, que se financien la demanda de estudios en las cofinanciadas con becas. Pero el mecanismo que se diseñó no ha podido ser implementado. Desde el 2016 ya llevamos año y medio prácticamente, bueno, digamos año y algunos meses, no ha podido ser implementado. Es un mecanismo bastante complejo que pide muchas referencias. Entonces el estudiante tiene que ir primero a la universidad, si es aprobado va al instituto de becas del Estado, de ahí el instituto vuelve a la universidad pide al ministerio, el ministerio transfiere el dinero, bueno, y es un sistema muy complejo. Tramitología, ese es el problema. Es tramitología, y el otro problema es que le da mucho poder, un poder discrecional al CES, Consejo de Educación Superior, para decir cuánto dinero va para becas. No está muy claro cuál es su referencia, ¿no? En ese punto, a la católica, no sé, ¿cuál es la exigencia en número de becas o cómo hoy por hoy, como este sistema nuevo no ha podido ser implementado, se utiliza el anterior. Es una fórmula de cálculo en base al llamado FOPEDEUPO, ¿no? Un fondo para universidades. Entonces a las cofinanciadas nos corresponde un mínimo, creo un 9%, un 10% que se distribuye en becas exclusivamente. Entonces a nosotros nos dan, este año creo que es aproximadamente unos 11 millones para becas. Pero la universidad está becando unos 21 millones en becas. O sea, sobrepasan ustedes. Sobrepasamos, con fondos propios becamos el resto.
¿Qué pasa en el artículo 161? ¿Cuáles son los puntos a revisar? El artículo 161 pone, también ahí quiere regular la prohibición de lucro. Entonces, pone, es obvio, la Constitución dice que la educación superior no tiene fines de lucro. Nosotros estamos de acuerdo que no tiene fines de lucro. Pero para resumirlo, las medidas que están ahí están pensadas como para delincuentes, más o menos. O sea, con una gran desconfianza. Es como si todas las universidades fuéramos no sé si mencionarla, una cierta universidad que hace algunos años fue cerrada porque hacía negocio con los títulos. Eso, usted la dijo, no lo dije yo. Entonces yo creo que se legisló como si todos fuéramos como eso. No hay un espíritu de confianza. Yo decía que este artículo 161, tal como está reformado, debería ir más bien en el Código Penal antes que en una ley de universidades, porque parte de la sospecha. Entonces nosotros queremos que sea un artículo mucho más, diríamos, que confíe en las universidades, en la buena voluntad de las universidades y que nos deje a nosotros buscar recursos, emprender, crear empresas, diríamos, para fondos de autogestión, etc. Entonces, yo pido que le bajen el tono a ese artículo, que no sea tan represivo. En el tema también en cuanto a esto, se habla de un techo para los sueldos de ciertos profesores. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Que va dentro de esa misma...? Para el techo para los profesores no recuerdo. En el artículo 30, tal como está ahora, hay un techo para el salario de las autoridades. De las autoridades. La católica no nos preocupa. Y yo creo que a la mayoría de las cofinanciadas no nos preocupa un techo para los rectores, porque ninguno llegamos hasta allá. ¿Cuánto ganan las autoridades acá? Porque yo gano alrededor de 4.200. No sé las otras, entonces pueden poner un techo de 6.000 y no va a ser un problema para mí. Pero algunos opinan que la LOES no puede regular los salarios, que eso corresponde al Código de Trabajo. Entonces esa es la discusión. En su caso, en el caso de la católica. En el caso de la católica me pueden poner cualquier techo, no me preocupa. Pero conceptualmente no le corresponde a la LOES regular salarios. ¿Cómo ven ustedes el tema de las reglas para la acreditación de las universidades? ¿Qué se puede ajustar? Como ven, se estaba tratando en la mesa el tema de la acreditación. El punto central para resolverlo en pocas palabras es que necesitamos que estén definidas las reglas antes de que empiece el periodo de acreditación. Por ejemplo, ahora ya se habla que estamos en periodo de acreditación, pero no tenemos un modelo oficialmente aprobado. No tenemos ni siquiera los estándares con los cuales nos van a medir. Entonces es como si dijeran, en un mes tiene examen, pero todavía no sabemos los temas de qué vamos a tratar. Entonces yo creo que lo lógico sería que la acreditación institucional primero clarifique y apruebe oficialmente los estándares de evaluación, el modelo de evaluación, que es un documento complejo, y entonces, una vez socializado, empiece el periodo de evaluación y después del periodo de la evaluación propiamente dicha. Eso es lo que nosotros pedimos, y ayer en la reunión que hubo en el Expo en Guayaquil salió eso bien claro. Algunos dicen incluso que debería haber un periodo de 3 años entre la aprobación del modelo y el inicio de la evaluación. No se puede ser 3 años, 2 años, 1 año, pero la idea es que tienen que aprobar antes de empezar a evaluar. Y se habla incluso que después de pasar las acreditaciones básicas de país y todo, también podrían, como de alguna forma, estatalmente certificar una acreditación internacional. Eso alguna vez se habló en la Asamblea Nacional, pero a mí me parece que no tiene mucho sentido, porque establecer una jerarquía de acreditación nacional y después internacional. Me parece que esa idea fue una de las que se ensayaron, pero no prendió. La que me parece que va tomando cuerpo es una acreditación, o sea, 3 niveles, no acreditadas, y luego las acreditadas pueden ser por, digamos, 3, 4 años, y otras acreditadas por 5, 7 años. O sea, como 2 tiempos de acreditación. Esa parece que es lo más razonable por el momento, en vez de ABC, que crea una clasificación que no ayuda mucho. Entonces, esa es una posibilidad, yo creo que va tomando cuerpo, acreditar temporalmente. Eso de internacional, nacional, nosotros tenemos un estudio que nos demuestra que hay 27 rankings internacionales. ¿Es más marketing para ustedes eso?
En parte sí, en parte sí. Hay algunos rankings, imagínense, 27 rankings internacionales, cuando uno dice acreditarse internacionalmente es de acuerdo a cuál de eso. Entonces, es una palabra genérica que no sirve de mucho. Pero los rankings sí tienen algún aspecto de marketing, pero tienen un aspecto positivo que le ayudan, le empujan a uno a mejorar. Entonces, pero no todos, algunos rankings son mucho más puntuales, por ejemplo, universidades verdes, otros ponen más énfasis en la difusión en la internet de los productos científicos, otros más en el reconocimiento empresarial de las universidades, entonces hay de todo. ¿Y ustedes por cuál? Nosotros vamos no recuerdo los nombres, pero hemos optado por unos 3 o 4 rankings generales, ¿cierto? Sí es importante también tener esa acreditación internacional de todas formas. Sí, es importante porque ahora estamos en un mundo en el cual hay que darse a conocer afuera, ¿no es cierto? Y tenemos que entrar a relacionarnos para investigación, para docencia con universidades de afuera. Entonces es bueno que tengamos como un certificado de buena conducta, más o menos. Sí. Entiendo bien. Rector, ¿hay algún otro punto que ustedes como cofinanciados o como universidades del país consideran que debe estar reflejado en la reforma? ¿Algún otro punto? ¿Otros puntos? Quizás la idea central que estaba pensando, cómo resumir la idea central es del continuum educativo. Es decir, la universidad necesita conectarse, por un lado, con la educación secundaria, con el bachillerato, y por otro lado, con el mundo de la producción y el trabajo. Entonces, y paralelamente, permitir que la formación técnica y tecnológica también se conecte con la educación previa, ¿no?, del bachillerato y con el mundo del trabajo. Entonces, todas las reformas deberían apuntar a del continuum educativo, ¿no es cierto? Que haya mayor armonía entre los chicos, la formación que se recibe en el bachillerato y el perfil de entrada a la universidad, para disminuir la deserción. Claro. Y luego que los estudiantes salgan preparados para el mundo del trabajo, para disminuir, digamos, el desempleo y para reducir a veces hay carreras interesantes pero inútiles para el trabajo, ¿no? Entonces, esta idea de continuum. ¿Sí? Y se habla también del subsistema de institutos técnicos y tecnológicos para que, porque en este momento como que los papás quieren que su hijo sea universitario. Sí. O sea, no le ven mucho futuro. Creo que no ha habido suficiente reconocimiento de la formación técnica y tecnológica. Socialmente no es tan bien reconocida, el salario no es así bastante atractivo, y sin embargo hay mucha necesidad. Y también hay, la idea de hablar de un subsistema es para entender que es una realidad aparte, distinta y necesita un tratamiento propio, no meterlo a este subsistema dentro del gran término de educación superior, porque como se pierde. Creo que hay como 140 y tantos institutos, ¿no? Y universidades hay 59. Claro. Así que sí requiere eso. Señor doctor, ¿la católica qué es lo que busca formar? No sé, estamos, como usted decía, con tanta oferta y todo. ¿Cuál es la imagen del alumno de la católica que ustedes buscan que la comunidad sepa que ustedes están formando? Digamos que nosotros queremos alumnos que lo resumimos en una frase: ser hombres y mujeres para los demás. También en otra frase: ser más para servir mejor. Es decir, que sea a la vez que un profesional competente en lo que hace, sepa hacer bien lo que hace, tenga sensibilidad social y pueda utilizar sus competencias profesionales para digamos así, dejar el mundo de mejor forma a como lo recibe, o sea, para cambiar el mundo. Así de simple. Queremos que sea un profesional que pueda decir al final: bueno, trabajé, viví y dejé huella en mi país. Y que a la vez sea una persona honesta, ¿no? Usted ve el caso de Odebrecht, el caso de la FIFA, y todos fueron buenos profesionales, segurísimo, excelentes profesionales, economistas, abogados, contadores, pero les faltó el aspecto ético. Entonces, no basta ser buen profesional. Entonces queremos ser un profesional, buen profesional, pero que a la vez tenga un sentido ético y que quiera transformar el mundo. ¿Tienen en el CES puesto proyectos de carreras que ustedes desean tener ahora, nuevas carreras? Sí. Hasta ahora, para este 2018, tenemos como unas 12 carreras todavía en trámite. ¿De qué se trata? Por ejemplo, esta que una me parece interesante es
pedagogía de las artes y las humanidades, ¿no es cierto? Es cómo enseñar humanidades, no solamente las humanidades, sino cómo enseñarlas. Está en proceso de aprobación en el CES. Historia, que es una carrera que tal vez no atraiga a muchos estudiantes, no sea muy rentable, es una necesidad para el país. Ya la tenemos, la hemos rediseñado, porque hay que rediseñarla, y ahora está en proceso de aprobación. Entonces, ojalá esperemos que salga para septiembre. Geografía y territorio también está en aprobación, en espera de aprobación. Y hay otras del campo de la salud, psicología clínica, fisioterapia, nutrición y dietética, que esperan el informe final del CES. ¿Ajustes o son nuevas carreras? Estas son ajustes, o sea, rediseños, ¿no? Estas tres que le mencioné. Tal vez la nueva que podría ser, creo que es geografía y territorio. ¿Qué tanto se están demorando? Porque era la queja también, se demoraron muchísimo tiempo en el CES. Uy, algunas llevan años. Yo creo que está un promedio entre 4 meses aproximadamente. Reciente, el año pasado se aceleraron, digamos, se organizaron, se organizaron con el nuevo, no, fue después del cambio de gobierno. Sí, claro, con el nuevo. Fue el mismo CES se dio cuenta de que tenía muchos represamientos y prometió aprobar todas para septiembre del 2017. Pero claro, no pudieron, pero sí hubo una mejora en los procesos. O sea, la mejora es notable, pero no. Todavía hay cuellos de botella. Todavía hay cuellos de botella. Entiendo. Eso sería, señor rector. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda. ¿Cuántos alumnos tienen ahora? Nosotros en total, toda la universidad, tenemos unos 22.000 en las 6 sedes. ¿Y profesores? Y profesores estamos por los 2.400, también en todas las sedes. Muchas gracias por la ayuda. Bueno, a ustedes.